Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy vamos a hablar un poquito de todo, de experiencias, porque vamos a hablar de monumentos de Toledo. Tendréis otro podcast que probablemente se publica antes que este sobre Toledo, que he hecho un viaje, pero he hecho varios a Toledo y tiene muchas cositas para ver. Y hoy me voy a centrar sobre todo en monumentos de Toledo. Probablemente este sea el segundo podcast y el tercero ya con la catedral y alguna cosita más que tiene para ver Toledo. Que por cierto, como apreciación, Toledo es una ciudad que ha subido un poquito los costes. Yo fui hace unos años y bueno, os estoy diciendo hace 2 y hace un año y fui a Toledo y los menús había menús que costaba 13, 14 y ahora el mismo sitio 12, 18, 19 y encima el servicio peor, comida muy mala. Entonces eso pasa a veces en las ciudades muy turistificadas, muy tal, que viven del turismo, pero claro, viven del turismo que no piensas que vaya a volver, o sea, que piensas que es un turismo extranjero que viene y a saber cuándo vuelve a volver, pero claro, ese tipo de negocios y más hoy con el tema de las reseñas, temas del boca a boca y demás, pues no sé yo si hacer eso del típico negocio de pica y no vuelve más, pero bueno. Pues os voy a hablar de una opción que hay para visitar algunos monumentos de Toledo, que siempre que he visitado uno de estos monumentos lo he cogido y he visitado todo. Entonces por eso te merece la pena. Es una tarjeta, digamos, en algunos sitios como Ávila, o en otros como Valencia, otros sitios, tienen tarjetas turísticas. Pues esto es una pulsera turística. ¿Qué tiene esta pulsera turística? Que por ejemplo, aquí en otros sitios te incluye también transporte y otras cosas. Aquí lo que te incluye es visitar algunos monumentos, bueno, gratis, lo has pagado ya, o sea, están incluidos, más que gratis, y durante 7 días. Durante 7 días visitar estos monumentos, o sea, que no hace falta. Yo, por ejemplo, conocí los monumentos estos el mismo día, porque fue un día que me iba viendo un poquito de todo. Pero podéis ir si pasáis varios días en Toledo, podéis ir luego primero a un sitio, luego a otro, y bueno, ahora veremos que todos son monumentos bastante históricos, bastante icónicos y que hay que visitar. Pues uno de ellos, y que es uno de los que a mí más me gusta, porque es el típico sitio que no te espera, pero es la iglesia del Salvador. La iglesia del Salvador, que por cierto es el primero en el que siempre, no sé por qué, siempre que empiezo a ver todos estos monumentos, el orden a veces he cambiado en algunos de ellos, pero siempre empiezo en la iglesia del Salvador. Pues esta iglesia del Salvador, que tiene como muchos de estos edificios de Toledo, tienen origen visigodo, luego tiene una parte que se ve con las columnas y sobre todo con los arcos de época árabe. Se ve que luego se convirtió de una mezquita a luego un templo árabe cristiano, se convirtió. Y la verdad que esta iglesia del Salvador, lo que es la iglesia en sí, como las capillas que tiene, está muy bien, pero ojo, os podéis perder cosas. Entonces yo también hago este podcast para que no os perdáis cosas, porque tenéis subterráneo, tenéis un acceso por un lado tenéis a una especie de patio donde podéis ahí ver una especie de patio medieval, y ahí se ve el subterráneo también, y luego tenéis pues como si fueseis por debajo de la propia capilla y de la propia iglesia, también por debajo, y podéis ver esas antiguas ruinas de lo que es la zona romana, zona visigoda y tal, y está bastante bien. Esas zonas están nada más entrar a la izquierda, ese acceso subterráneo. El otro está a la derecha, se veréis como unas poquitas ruinas, pero veréis que se puede pasar. Hay gente que ve las escaleras y piensa que ahí no se puede pasar, pues se puede pasar totalmente. Y luego a la entrada, pero a la izquierda tenéis una puerta que lleva a la torre y donde podéis subir a lo alto de la torre. A ver, no es muy alto, luego os voy a contar otra que es mucho más alto y da mucho más vértigo, pero no es muy alto, así que podéis visitarla sin ningún problema. Así que esta iglesia de El Salvador, muy bonita, muy espectacular, tiene también mucha historia. Tiene elementos romanos, visigodos, góticos, renacentistas, barrocos. Es lo bueno que tiene Toledo y por eso me gusta tanto, es que es viajar en el tiempo y tiene todos esos elementos árabes, cristianos, incluso judíos también. Y me encanta muchísimo el patio que os he comentado que podéis ver también, es muy bonito, la torre también.
y merece mucho la pena. Y luego voy a pasar de torre en torre. Y, digamos que aquí vamos a empezar con las dos torres y no estamos viendo el Señor de los Anillos. Pues vamos a empezar con el siguiente monumento que visité, es la iglesia de los jesuitas. Esta es la iglesia de los jesuitas. Me encanta como monumento, muy bonito, todo blanco, también muy bonito, una iglesia barroca, que la torre es muy bonita, ahora comentaremos un poco, pero lo que es el edificio en sí merece mucho la pena lo que tiene. Y luego la torre, que está el acceso incluido, esto que hacen en algunos sitios catedrales, que te cobran la torre aparte, yo a veces lo veo, y luego como nos pasó en la Giralda, que encima te gritan y te tratan como si fueses un animal a gritos. Pues aquí en estos monumentos, no, la torre está incluida. Eso sí, lo que no está incluido es la pastilla para el vértigo, porque, madre mía, la torre de los jesuitas. Hay un que te pone subir a la torre, tú subes y dices, bueno, pero, y ves lo que es la iglesia y el altar y todo desde arriba, y dices, bueno, qué bonito esto, qué bonito todo, no, y claro, tú luego miras y dices, no, que la torre está más para arriba, luego tienes que subir una especie de escalones de estos de metálicos que han puesto ahí con una especie de andamio, y da un poquito de vértigo, yo pensaba que al subir me iba a dar vértigo, pero luego al bajar, pero luego las vistas que tiene de Toledo, a ver, de vistas y de todo, y que se ve por altura y todo, también está mucho más alta, esta es mucho más bonita, esta torre como tal, que la otra que os he dicho de la iglesia de Salvador. También me recuerda mucho, por altura y por todo, a la iglesia de la Mezquita Catedral de Córdoba, me recuerda mucho en dimensiones a eso, así que bueno, muy recomendable esta iglesia de los jesuitas. Están todos muy relativamente cerca, os dan un mapita cuando compráis la pulsera turística, os dan un mapita, pero no están muy lejos, a lo mejor estaría más o menos cerca de la iglesia de Salvador, estaría de Santo Tomé, que ahora lo voy a decir justo, pero luego los jesuitas y otros como los Cenllas Nobles, y luego San Juan de los Reyes, Cristo de la Luz está ya más hacia la izquierda, pero bueno, todos estos monumentos están muy cercanos los unos de los otros. No como otras pulseras turísticas o tarjetas que, vamos, te tienes que ir a la Meca, y nunca mejor dicho. Luego pasamos a la iglesia de Santo Tomé. La iglesia de Santo Tomé, como iglesia, me gusta mucho, pero lo conoceréis, es una iglesia muy bonita, muy bella, con muy bellos pasajes, pero a lo que sonará casi todos, esta iglesia es por nada más y nada menos que el entierro del Conde Orgaz, este famoso cuadro, más que cuadro fresco del Greco, pues es muy bonito, merece mucho la pena. Yo cuando llegué había un grupo de japoneses y cuando digo, bueno, se despeja esto un poco, menos mal que tuve unos segundos ahí solitario, pero luego llegó un grupo de franceses, porque es el cuadro del Greco, que es un artista internacional, y es el cuadro al que va todo el mundo al ver, y ahí hacer cola porque merece muchísimo la pena. Así que, bueno, está muy cerca de la iglesia del Salvador. A ver, los monumentos estos, si vais a ir a la pulsera turística, que yo no os quiero vender la pulsera, porque yo no, fíjate, yo no me gano nada, o sea, me da lo mismo, pero yo os doy consejos, y si vais a ver solo uno o dos monumentos, os conviene, porque son 4 euros, os conviene pagar los 4 euros, porque sería en total 8 euros, no os conviene pagar los 12, pero si vais a ver 3 o más, pagar la pulsera porque merece la pena, y más si vais a estar varios días, pues también, porque podéis ver varios, repetir, o sea que os merece la pena en ese sentido. Luego vamos a pasar al siguiente, que está muy cerca del Museo de Visigodo, un museo que merece mucho la pena, de los concilios de Toledo, pero ese probablemente lo toquemos en otro podcast. Pues este es en la mezquita del Cristo de la Luz, muy famosa por la leyenda de que el rey Alfonso VI, cuando fue a esa mezquita, se le apareció entre los restos un Cristo, entonces se llamó la iglesia del Cristo de la Luz, pero es una mezquita, ¿vale? Es una mezquita con planta árabe y todo, lo que pasa es que luego posteriormente se puso un altar, pero igual que otras iglesias, otras mezquitas, primero fue iglesia visigótica, esto no, esto primero fue mezquita, la planta y todo, y luego fue iglesia cristiana, ¿vale? Merece mucho la pena, construida justo en el 999, en el año 99,
Muy bonito, es justo de época califal estas construcciones que hay bastante bonitas. Todo cuando pensamos en época califal, en construcciones árabes, nos vamos, que sea Granada, que sea Córdoba, que sea Sevilla, pero en ciudades de Castilla también tenemos estas construcciones, o sea, incluso en Extremadura y en otros sitios tenemos construcciones árabes que merecen mucho la pena, así que para que lo tengáis en cuenta, está muy pegada a lo que es la puerta de bisagra. Esta puerta de bisagra y este acceso a la muralla, también cerquita, relativamente cerca de la plaza de Zocodover, está esta iglesia mezquita del Cristo de la Luz. Así que bueno, ahí estaría. Y luego avanzando un poquito más, nos vamos a yo creo que sitios imprescindibles. Voy a dejar para mí lo que es el mejor para el final, pero un sitio imprescindible, porque mucha gente no lo conoce, pero yo creo que es imprescindible igualmente, es el Real Colegio de Doncellas Nobles. Un sitio muy bello, también muy cerca del Museo de los Concilios de Toledo, muy bello. Tanto la parte del altar o de la iglesia es una parte muy bonita, con unos entierros en mármol de varios obispos de Toledo, que claro, los obispos de Toledo en su época era como el máximo eclesiástico en la península ibérica. No digo en España, cuando estaban reinos como Portugal o como otros reinos como Aragón y Castilla, el máximo, el que tenía, digamos, más legitimidad y más poder, era el obispo de Toledo. Era un cargo más que también religioso, también político, todo lo que conllevaba. Era siempre el que aconsejaba al rey. Muchos consejeros reales han sido obispos de Toledo. ¿Casualidad? No lo creo. Pues merece mucho la pena. Luego tiene una sala también muy bonita, una sala donde se dan las clases, donde todas las vidrieras a destacar, o sea, el patio, es que es un sitio muy bonito, pero es de estos sitios que dices, 4 euros voy a pagar por esto y tal, pues te merece la pena, porque la verdad toda la arquitectura que tiene, todos esos detalles, y merece muchísimo la pena. Y luego nos vamos ahí a la sinagoga de Santa María la Blanca. Esta sinagoga ya está muy cerca, por ejemplo, de lo que es la Casa del Greco y el Museo Sefardí, que tranquilos, con tranquilidad, que eso lo vamos a ver en otro podcast. No os arremonéis en la puerta del podcast, que en siguientes capítulos trataremos, porque las cosas con tranquilidad. Si aquí lo doy absolutamente todo, el podcast va a durar aparte 30 minutos y encima voy a poder decir que no puedo respirar, que me estoy ahogando o me va a dar un infarto durante el podcast. Así que con tranquilidad, chicos. Pues esta sinagoga, que es muy bonita, es de las pocas sinagogas que está conservada perfectamente. Esta sinagoga, la verdad que está muy bien conservada, tanto lo que es la construcción, lo que es los suelos, el techo. A ver, es una sinagoga que posteriormente fue también iglesia, pero toda la arquitectura, que eso es lo bueno que tenía, que muchas veces no se cargaban los motivos árabes o judíos. Entonces toda la arquitectura también judía está ahí conservada y es muy bonita, muy bella. También es de los típicos sitios donde llevan a muchos grupos de turistas, muchos japoneses ahí haciendo fotos ahí. Pues merece muchísimo la pena. Por cierto, de todos estos sitios que he dicho, no es accesible prácticamente ninguno, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, cosa que en este podcast, aunque no sea los miércoles, también lo decimos. La iglesia de Salvador no es accesible, la iglesia de los jesuitas no es accesible, la iglesia de Santo Tomé tampoco es accesible, la mezquita del Cristo de la Luz, si tenéis dudas, tampoco. El Real Colegio de Doncellas Nobles tampoco, y los únicos que son accesibles, pero por otros accesos, que tenéis que, lo típico que pasa en muchos de estos sitios, tenéis que pegar un grito en plan ¡abridme! Para que os abran por el acceso alternativo, porque no hay ni timbre ni nada, por lo que pude yo ver y pregunté, porque yo siempre que soy muy curioso pregunto, oye, para acceso accesible, ¿cómo es? Y siempre te lo explican muy majos. Pues en Sinagoga de Santa María la Blanca se entra por otro lado. Y por el siguiente, que ya para acabar es el último, el monasterio de San Juan de los Reyes, pues por ahí tiene un acceso en la puerta derecha, que es por donde se entra normalmente a las misas y todo eso. Pues tiene por ahí un acceso donde luego os llevan. A ver, me empezaron a explicar cómo era el proceso, y es que casi tenías que escribir una instancia al Papa o algo, porque tienes que pasar por una rampa, te tienen que abrir una puerta, luego tienes que ir por otro pasadizo, te tienen que sacar una rampa que tienen ellos de estas de quita y pon.
luego tienes que ir por otra puerta, te acompañan, te abren otra puerta más, te bajan un ascensor, a un ascensor que comunica, del ascensor te tienen que poner otra rampa, y de ahí a la derecha ya llegas a las taquillas, y luego también tienen una serie de pasadizos para ir al resto del sitio. O sea, que madre mía la que tienes que liar, o sea, ni lo del callejón Digón, que abrías un paraguas y se abría el callejón, es que esto tienes que escribir, como digo yo antes, una instancia al Papa. Es que, madre mía, las cosas a veces sí son accesibles, pero madre mía, la vuelta es que hay que darle, ¿eh? Yo me quedé, digo, me lo puedes escribir en un PDF, en Word, y luego me lo mandas o algo así, porque eran tres páginas de texto lo que me había dicho. Pero bueno, quitando eso, pues bastante bien. El monasterio de San Juan de los Reyes es muy bonito, es espectacular. La parte de la iglesia también tiene unas especies de palquitos que eran los palcos reales. Ahí se han hecho cosas muy importantes. Entonces merece mucho la pena esa parte de capilla, luego parte de las escaleras, de arte sacro, de los cuadros también, quien tiene alguno. O sea, yo para mí particularmente os diría que la Catedral de Toledo, que hablaré de ella en otro podcast, no es el templo religioso favorito de Toledo. Normalmente las catedrales suelen ser lo más espléndido de una ciudad en temas religiosos, pero en este aspecto, tanto San Juan de los Reyes como otras que os he dicho, me gustan más. Y por ejemplo esta San Juan de los Reyes, todo lo que es su capilla, todo tal, es que es tan espectacular, su patio, es que es muy bonito. Y os recomiendo que vayáis, porque luego está al lado de la zona del puente, podéis dar un pasito por el campo y una serie de cositas que ya os comentaré, porque eso, como se diría, eso da para otro podcast. Así que bueno, esta visita de Toledo y su pulsera turística de los 7 monumentos, que yo vi los 7 en un día, y me quedé corto, porque los vi, o sea, hubiera ido más rápido, lo hubiera visto en menos tiempo, porque empecé sobre las 12 de la mañana y a las 3 o así, o a las 4 ya lo había visto todo, y con tranquilidad, que no iba corriendo de un lado a otro. Lo que pasa es que tampoco son monumentos mega grandes, pero con tranquilidad y verlos despacito, pues se puede ver perfectamente. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.